Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizamos estas ideas de la ley humana y la ley divina y caíamos en la conclusión de que la familia es fuente originaria de donde brota esta ley divina. En este capítulo vamos a leer el número 2, el movimiento en ambas leyes, y vamos a leer sus tres secciones que son alfa, beta y gamma. Dos, el movimiento en ambas leyes. Alfa, gobierno, guerra, la potencia negativa. Aquí Hegel empieza diciendo que el máximo ejemplo de la comunidad es el gobierno, que desde esta perspectiva el gobierno está por encima de la familia porque garantiza que se repartan derechos y obligaciones, ¿no? Claro. Pero si el gobierno está garantizando la individualidad individual, sí, valga la redundancia, entonces ya no somos comunidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues es muy interesante incluso el planteamiento mismo del por qué surge el gobierno y cómo se relaciona con los intereses de la comunidad. Pero ciertamente, ¿no? O sea, una comunidad no puede mantenerse como comunidad si no existe un tipo de vínculo de autoridad en donde alguien llegue y reparte y diga, sí, tú puedes hacer esto, pero tú no puedes hacer aquello y demás. No nos metemos ahí de lleno en todo el planteamiento que esto trae consigo. Esto es que no nos metemos tanto en teorías justnaturalistas o en teorías de contrato social y demás, pero algo que sí Hegel está remarcando, al menos en este apartado, es que el gobierno sí es una expresión de esa comunidad y que los individuos que forman parte de esa comunidad están como supeditados a el gobierno. Pero la dialéctica es muy interesante porque para hablar de comunidad y hablar de gobierno, el núcleo de todo ello se llama familia. Y lo que tú decías, ¿cómo es posible que la familia puede estar a disposición del Estado, ¿no? Que es un poquito el tema que está de fondo aquí. Que de pronto hay que incluir ahí la guerra. La guerra, ¿por qué la guerra? Para que haya esta sensación de que sí, tú por más de la familia X que seas, sí, eres miembro de esta comunidad. Y es muy interesante, ¿no? Y es la comunidad la que te está permitiendo ser parte de esa familia, así que pues de cierto modo debe haber una reciprocidad. La guerra es lo que constituye la unidad dentro de la comunidad, ¿no? O sea, porque somos varias familias y a lo mejor yo no me llevo con los vecinos de acá y demás, pero si vamos a luchar contra un país extranjero que está atacando a nuestro país, nos unimos todos para ir en contra de ese otro. Pero la guerra en ese caso es como un poco maquiavélica la situación, ¿no? Porque entonces ya ni siquiera es para defender la patria o ver por sus intereses, sino para recordarle al individuo su lugar, ¿no? Así es. Beta, la relación ética entre hombre y mujer como hermano y hermana. En este apartado que da mucho que hablar y nos preocupa un poco por Hegel, vemos tres tipos de relaciones. Así es. Que son la relación entre marido y esposa, la relación entre padres e hijos y la relación entre hermano y hermana. Así es. Entonces vamos viendo primero qué caracteriza cada una de estas relaciones, ¿no? Sí. Entre el marido y la esposa, Hegel nos dice que la relación es como una imagen del espíritu. Y nosotros la entendíamos como que son dos individuos que se juntan. Sí. Hay una unión natural y tiene cierta consecución, ¿no? Sí. No hay mayor conflicto porque te vas a casar, vas a tener tus hijos y la esposa pues estará a merced del marido y ahí también hay una duda, ¿no? De que si deberíamos de situar más específicamente el capítulo dentro de la sociedad en la cual está viviendo Hegel, porque el ámbito de acción de la mujer evidentemente es muchísimo más limitado que el que actualmente puede tener una mujer en una sociedad democrática contemporánea, pongamos por caso. Pero ciertamente lo que parece indicar Hegel aquí en la primera relación
es que son dos seres distintos, un miembro de una familia con un miembro de otra familia, y que constituyen una relación ética que es la de esposa y marido. Y hay una unión, o sea, sí son dos individuos que se juntan, pero digamos para formar un nuevo individuo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. A lo mejor el conflicto no está especificado, pero al menos como Hegel lo va a explicar más adelante, hay algo como de no, de no real en la relación, como si la va a haber entre hermano y hermana, pero ahorita vamos para allá. Pero eso es un spoiler. Sí. El caso es que entre marido y esposa es una relación normal, ¿no? Digamos. Normal, sea, X. Natural, pues es normal, es natural, tiene apetito, deseo, tenemos que decir sexualidad evidentemente. Que eso es importante. Eso es muy importante. Guarden eso en su cabeza porque lo vamos a usar más Sí, adelante. es el giro de tuerca que Hegel da después y dices, bueno, está medio extraño, pero pues sí, efectivamente, en el caso de la relación es natural, digámoslo así. La segunda relación es entre padres e hijos, que también es natural, pero ahí el conflicto, bueno, no conflicto, su característica es que por naturaleza es asimétrica. Sí. Entonces no hay expectativas por parte de los padres a los hijos ni al revés. O sea, sí las hay a lo mejor de cuidado sí. o de manutención y eso, pero no es como que los padres esperen una reciprocidad al 100% por parte de los hijos, ¿no? Sí, hay una independencia, ¿no? También se habla de independencia porque yo me reconozco en mis hijos, pero no necesariamente es que ellos sean yo. Ajá. Hay esa separación. Y aparte del salto generacional en donde yo soy el padre, ellos son una nueva generación y hay una brecha ahí muy importante. Y entonces ahí el conflicto es que reconozco al hijo como algo mío. Sí. O sea, y puedo ver, ahí lo dice Hegel, que puedes ver el devenir en tus hijos, pero sabiendo que no es tu devenir, claro, ¿no? O que no puede volver a ser parte de ti. Claro. Entonces tu hijo cuando sale al mundo, o sea, sí es tu hijo y tú lo hiciste y a lo mejor disfrutaste mucho haciéndolo, pero no es como que va a regresar. Sí, es algo separado, es algo independiente. Es más, el hijo mismo es consciente de que los padres no le van mejor dicho, que los padres en algún momento van a fallecer y él tiene que seguir con su vida. O sea, no es para ellos, es para sí mismo o para alguien más, pero no para sus padres. Y en una lógica histórica, o mejor dicho, en una lógica de sentido común, tendríamos que decir que es natural que los padres mueran antes que el hijo, ¿no? Y el hijo siga su vida porque es el destino y la ley. Y la última relación es entre hermano y hermana. Curioso que es hermano y hermana, sí, no entre hermanas, no son hermanos, ni entre hermanos. Sí, es muy curioso. Hermano y hermana. Aquí hablamos de que hermano y hermana son individualidad total, no son dos individualidades que se hacen una o que a tu individualidad le moches un pedazo y es tu hijo y es otra individualidad. Aquí están totalmente separados y lo que yo le decía a Néstor, yo no tengo hermanos, entonces es una relación que no comprendo del todo, pero yo le decía, son básicamente la misma persona, pero acomodada diferente, ¿no? Sí, un porque poco. Pues, son los mismos genes. Y ahí el detalle es que tú no esperas nada de esa relación. Ni el hermano te debe mantener, ni la hermana te va a dar hijos. Claro. Ni nada, ¿no? Pero al mismo tiempo, aunque hay mucho desapego, digamos, sí. en el sentido de las expectativas, o sea, es alguien que es tu sangre, ¿no? Sí. Mira, ahorita ya pensándolo un poquito más a detalle, tenemos que decir que en el caso de la pareja, en el caso de el esposo con la esposa, siempre se habla de complementariedad. Ajá. Entonces estamos diciendo de que hay una dependencia de uno y otro. Yo no puedo ser marido sin mi esposa, porque entonces no hay sentido. Hay una relación incluso de dependencia y es lo que estábamos mencionando. Cuanto más en la relación padres e hijos, sí. La dependencia es clara, la emotividad es clara, pero lo que nos llama mucho la atención en el caso de Hegel es subrayar la cuestión de la hermandad como una relación más pura, casi, ¿no? Porque hemos escuchado más historias de hermanos conflictuados que de hermanos que se lleven bien, vamos. Y obviamente que Hegel acá tiene muy claramente el ejemplo de Antígona,
pero la contraparte sería Caín y Abel, ¿no? O sea, dos hermanos que están peleados y demás. Pero es que son hermanos. Ese es no el punto. Y parece que esto es lo interesante porque Hegel está planteando algo bien en específico. Son hermano hombre y hermana mujer. Entonces la manera en la cual los seres sexuados se pueden unir de una manera más pura, más original, no es como esposo y esposa, no es como hijos y padres, sino como hermano y hermana. Precisamente porque no hay deseo. Porque hay que decir que históricamente sí tenía una relación muy cercana a una de sus hermanas, si no es que a su hermano. El caso es que la relación entre hermano y hermana, o sea, O y A, es como lo más puro que puede haber en cuanto a relación, ¿no? Sí. Porque es entre dos seres diferentes, o sea, en cuanto a hombre seres y mujer. sexuados, son Sí. hombre y mujer, Sí. pero son la misma sangre. Exacto. Pero no por eso hay deseo, ¿no? Exactamente. Entonces es como que yo lo vería a lo mejor como una simetría perfecta, ¿no? Ajá, porque exacto. se ejemplifican ahí como que todos los tipos de relación, pero sin lo sucio, entre comillas, de lo sexual. Sin lo manchado del deseo y la apetencia. Ajá. Al menos en términos de Hegel casi lo está diciendo así. Sí. De ahí, en este mismo apartado, habla Hegel sobre... Nosotros le pusimos así como subtítulo, aunque no es un subtítulo dentro de la obra. Define un poco cómo se desenvuelve lo femenino y Sí. su relación con el hogar. Entonces, nuevamente como que nos describe en 3 momentos Como la dinámica. Iba a decir la utilidad, pero más bien como que la ocupación de la mujer, ¿no? Sí. En distintos papeles. Es como hermana, como hija y como madre y esposa. Así es. Entonces, como hermana, estás haciendo trabajos de cuidados por tu familia. Sí. No, la mujer no puede acceder a esta idea de que la familia y la ley divina, aunque ella es la que la guarda, ¿no? Hace este trabajo de cuidados por su familia, Sí. no por la familia. Luego, como hija, está esta idea de que sabes que tus padres van a morir, pero pues también saben que no pueden estar en el mundo por ellos, ¿no? Y entonces esta preocupación de, bueno, cuando los padres no estén, ¿qué va a ser de ella? Claro, por supuesto. A mí me llama mucho la atención esta como caracterización de lo femenino y obviamente también de lo masculino, en el sentido de que la mujer, según Hegel, está como que más inclinada al cuidado, Ajá. pero inclinada también a lo concreto, ¿no? O sea, a mi familia, a mis hijos, y el hombre como que se abstrae y está peleando por la sociedad, está peleando por el Estado, familia. por la familia, claro, como algo más abstracto, universal y demás, que es como una polémica eterna de decir si esto es porque se socializa así a las mujeres y a los hombres o porque naturalmente haya algo que los caracterice. A lo mejor no es ni lo uno ni lo otro, es una mezcla de ambos. Y por eso es que las mujeres tienden al cuidado y los hombres tienden a lo universal. Pero es como que el debate, porque cualquiera de los dos es debatible, ¿no? Pues sí, porque en el feminismo está también esta idea de que sí, a las mujeres se les reconoce como cuidadoras, pero principalmente porque los hombres han relegado en ellas las labores de cuidado. Sí. Entonces un hombre no se preocupa de que sí va a tener que planchar su camisa. Sí. Porque si va a una entrevista de trabajo y le ven la camisa mal planchada, no le van a dar el trabajo. Aunque es algo que afecta al hombre, no le importa a él, ¿no? Sí. Él sabe que su esposa lo va a hacer. Sí, es como la carga social que está ahí. Uh-huh. Sí, pero vamos a eso, sí, lo del cuidado, porque digo el cuidado de las éticas del cuidado, si son propias de la mujer. O sea, si aquí la pregunta será si ahorita se les da toda la labor de cuidados porque es llevar una tendencia al ridículo extremo, o si porque de verdad a lo mejor somos mejores en eso que los hombres, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no sé. el problema está ahí planteado, ¿no? De alguna u otra manera, Hegel sí está apuntando a ciertas diferencias del sexo, o de los seres sexuados, mejor dicho, y que como que ponen en duda algo que en la actualidad está siendo muy debatido y que no está por demás traer a colación. Y hablando de camisas mal planchadas, el último papel de la mujer es como madre y esposa, y aquí lo triste
es que no es agente la mujer porque, o sea, une lo universal y lo singular sí. de un modo bastante extraño, sí. porque sí le da cohesión a la familia y se preocupa por el marido y los hijos que son singular. Sí. Pero al mismo tiempo, da igual quién sea el marido y quiénes son los hijos, claro. ¿no? Y ahí está la parte universal. Sí. Yo no me preocupo por mi marido fulanito, sino pues el marido que me tocó. Exacto. Y ni por mis hijos Hugo, Paco y Luis, sino pues por mis hijos y los que vengan, que yo no sé cuántos van a ser, ni quiénes van a ser, ni cómo van a ser. Por supuesto, porque en ese caso no pesa tanto que sea Juan Pérez, sino el hecho de que sea tu marido. Ajá. ¿No? ¿Y por qué debes de querer a los hijos? Pues no porque sean buenos o malos o lo que sea, sino porque son tus hijos. Entonces, esta manera de asumir lo universal por parte de la mujer es una mezcla entre universal y singular, pero que la mujer puede, al menos según explica Hegel, puede asumir sin ningún conflicto. Y en el hombre sí hay la distinción. Distingue su aspecto privado del aspecto público. Incluso podríamos decir, y lo estábamos comentando, históricamente en algún momento el hombre podía elegir con quién casarse y la mujer no, y ya desde ahí como que hay esta capacidad de que el hombre está en lo público, está a plena luz del día, y la mujer está encerrada en la sombra de lo privado. Sí, porque ya casada, pues sí, fulanita va a dar la vida por Juan Pérez. Sí. Pero antes de estar casada daba igual si la escogía Juan Pérez o Pedro López. Ándale. Exactamente. Gama, el tránsito de ambos lados, la ley divina y la humana, de uno a otro. Aquí llegamos a la conclusión de esta idea que como que se está gestando en el número anterior, de que la mujer une singular y universal, pero de un modo medio extraño, inconsciente, ¿no? Sí. Pero el hombre sí lo hace consciente, sí, y sí puede acceder a, pues, ¿qué será? Como a esa parte del espíritu, a ese poder de modificar el devenir. Yo siento que Hegel aquí trata de incluir las dos partes de una manera supuestamente armónica, pero viéndolos en una perspectiva contemporánea no deja de ser un poco injusto para la mujer, porque en este aspecto el hombre es el que está de frente a la sociedad y la mujer es la que sostiene a la familia que está del fondo de la sociedad, pero lo importante no es la familia, lo importante es la sociedad. Y lo importante son los hermanos a final de cuentas. ¿Por qué? Porque vuelve a decir Hegel sobre el hermano y la hermana, que el hermano va a continuar con la ley divina mientras sale a la comunidad y la transforma en ley humana. Entonces vamos a decir que tú en vez de una hija tuvieras un hijo y una hija, ¿no? Ajá. Entonces tenemos que Néstor Jr. Okay. va a salir al mundo y va a preservar el apellido y va a crear una nueva familia, pero que es una extensión de la tuya y que se va bien el patrimonio y los genes y bla, bla, bla. El patrimonio, sí, claro. Ajá. Mi hija, la hermana de Néstor Jr. Del otro lado, la hermana siempre guarda la ley ética sin saber lo que está haciendo. Entonces, la familia es como que el núcleo, ¿no? Y tu hija se va a casar, pero ya no va a ser parte de la familia de Néstor, sino va a ser parte de la familia de su marido. Así y va es. a preservar la ley ética de su familia nueva, Sí. que será de su marido. La ley divina. Uh-huh. De tal manera que dentro de mi misma familia hay una consecución. Mi hija preserva el cuidado y lo privado, y mi hijo hipotético preserva lo político. Entonces tu hija va a permitir que en un nuevo hogar haya calor de hogar, Sí. y una madre abnegada y una mujer que le dé cohesión y eso. Y Néstor Jr. va a crear esa nueva familia, ¿no? O sea, los dos se extienden la familia original, Sí. de distintas maneras. Exacto. Uno sostiene la comunidad política y otro sostiene la familia que le da el sentido a esa comunidad Y política. son hermano y hermana, porque en este caso la esposa de Néstor Jr. no importa, ¿no? Claro. Porque, o sea, le va a dar cohesión a la familia de Néstor Jr., pero en la familia núcleo, lo que importa es que Néstor Jr. formó esa familia y que Nestorina le dio calor de hogar a otra familia, ¿no? Exactamente. No me gusta ese nombre, pero dejémoslo así. Entonces, la familia es el núcleo y se continúa a través de la ley humana. Pero la relación no es de los esposos, sino del hermano y la hermana. Sí. Y básicamente este apartado se podría resumir en que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, efectivamente. Nada más que Hegel, según yo creo que le quiere dar un lugar importante a la mujer.
Pero no le sale. Pero efectivamente como que queda, digámoslo en palabras, le sale de chafa. Su tiempo, ¿no? Lo típico de, es que la mujer es importante porque es el centro del hogar, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces como que es muy debatible, llama mucho la atención algunos puntos, pero efectivamente en la actualidad no creo que pudiera sostenerse muchas de estas cuestiones, al menos obviamente desde nuestra interpretación. Pues vamos a dejarle hasta aquí. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar bien claro cómo se lleva a cabo la relación entre la ley divina y la ley humana, pero todo en relación con la familia y con esta relación idealizada entre el hermano y la hermana. Nos escuchamos la siguiente semana, donde leeremos y comentaremos el número 3, el mundo ético como infinitud o totalidad. Y con eso vamos a terminar la letra A minúscula. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Trashegel. Y también estamos en plataformas de podcast, estamos en YouTube, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.